Hay un tema que es muy interesante en el tiempo que vivimos y es el tema en relación al liderazgo. ¿Qué es ser un verdadero líder? Hoy vemos la imagen de un liderazgo en nuestro mundo donde hay gente en diferentes sectores, donde lideran y se han enseñoreado haciendo lo que ellos quieren, tomando una autoridad mayor de la que deben tomar y no llevando un liderazgo acorde a lo que tiene que ser un verdadero líder. Este es un tema muy amplio y que también afecta mucho también a la iglesia, ya que en la iglesia nos encontramos también con muchos que tienen cargos importantes en el servicio de la obra del Señor y no están actuando como deben actuar dentro del liderazgo que ellos tienen que llevar. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo, como digo, una palabra del Señor, una dosis de bendición que creo que es saludable para nuestras vidas. Y motivo siempre a aquellos que comparten estas reflexiones, estas dosis de bendición, a que las sigan compartiendo y agradecerle a cada uno de ellos porque estas dosis han podido llegar a diferentes partes del mundo donde he recibido mensajes de agradecimiento por la palabra, por la enseñanza. Y siempre también estoy respondiendo a preguntas que me hacen. Si tú tienes alguna pregunta en relación a Dios, en relación a lo que es la palabra del Señor o algún tema específico, puedes hacerlo con plena libertad y estaré respondiendo a través de la palabra del Señor aquella pregunta que me puedas hacer. Quiero compartir en esta hora el tema al cual he titulado Ser un buen líder es ser un buen servidor. Y para basarme en lo que quiero conversar con cada uno de ustedes, me voy a ir al libro de la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 3 y verso 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Qué importante es lo que nos dice Filipenses, un libro que también registra hechos importantes de muchos acontecimientos, y en esta parte también nos instruye en cuanto a lo que debemos ser cada uno de nosotros dentro de nuestro caminar con el Señor. El liderazgo es un tema muy importante, especialmente dentro de la iglesia, aunque la Biblia no usa con frecuencia la palabra líder en el sentido moderno. Sin embargo, sí habla de pastores, siervos y guías espirituales que tienen la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios. Quiero definir un poco lo que es el liderazgo. En términos generales, el liderazgo es la capacidad de influir, guiar y motivar a otros hacia un propósito o una meta. Un líder no es simplemente alguien que tiene autoridad, sino alguien que inspira, sirve y marca una dirección clara en la vida. ¿Cómo debe ser entonces un líder cristiano frente a lo que estamos viendo? La Biblia nos da principios sobre el liderazgo basado en el carácter de Cristo. Algunas características claves de un líder cristiano son siervo antes que jefe. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Lo que quiere decir, un líder cristiano no busca ser servido, sino servir. Esto es muy importante entenderlo, porque parece que se ha olvidado tanto en el mundo en el cual vivimos como dentro de las iglesias. Veamos ejemplos de humildad y amor de cómo tiene que ser un líder. El libro de Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo que quiere decir es que un líder cristiano no se exalta, sino que busca el bienestar de los demás. Un día prediqué en una reunión de líderes hace muchos años en Buenos Aires. El lugar estaba bastante lleno, el salón estaba bastante concurrido, pero
se me ocurrió hacer esa pregunta, ya que era un tema de liderazgo donde estaban hombres y mujeres que lideraban iglesias reunidos para escuchar esa exposición. Y la pregunta que hice fue, ¿cuántos líderes en este día se encuentran en este lugar? Como ilógica la pregunta, pero quise hacerla. Y todos a una sola vez levantaron sus manos y realicé una pregunta, me recuerdo. Y la pregunta fue, denme un texto clave, algunos de ustedes, ¿dónde se encuentra la palabra líder en la Biblia? Me recuerdo que ese día se provocó un gran silencio en el auditorio. Y también recuerdo que les dije, hoy hablaré sobre los líderes que sirven, sobre los líderes y servidores. Entonces me recuerdo que leí el texto de Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, donde dice, Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, dijo el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate a muchos. Cuento esto. ¿Por qué? Porque algunos se retiraron cuando les dije que hablaría sobre el líder que sirve y no el que se sirve del liderazgo. Escúcheme en esta hora. Un buen líder es firme en la palabra de Dios. No tranza con nada. Un buen líder no se deja llevar por modas o emociones, sino que fundamenta su dirección en la Biblia. Josué, en el capítulo 1, verso 8, nos enseña la importancia de meditar en la palabra para tener éxito en todo lo que vayamos a hacer. Nosotros sabemos la historia de Josué, que fue un tremendo líder. Un líder es una persona valiente y decidido. Si leemos nosotros el libro de Josué, él fue, como dije, a ser llamado un hombre fuerte y valiente para llevar adelante todo lo que él tenía que enfrentar. Y era una gran tarea. ¿Por qué? Porque tenía que reemplazar a un gran líder, a ese gran Moisés. Lo que quiero decir, el liderazgo cristiano requiere decisión y valentía para mantenerse firme en la verdad, aunque haya oposición. Un líder también es capaz de guiar con sabiduría. Si tú lees el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, nos enseña que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque un líder cristiano toma decisiones sabias, basadas en la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Porque cuando estamos en una posición de honra que Dios nos ha puesto, es para hacer su voluntad y no para hacer nuestra voluntad. Importante es esto para todos. También un líder tiene que ser una persona de oración. Sí, una persona que busca, que se humilla, que se quebranta, que está siempre en la presencia del Señor. Un líder también depende de Dios, sí, depende de Dios y para eso tiene que orar como lo hizo Moisés, David y también Jesús mismo. Resumiendo entonces, esta exposición, vemos que el propósito del liderazgo en la iglesia no es una posición de prestigio, sino una responsabilidad de servicio y edificación del cuerpo de Cristo. Si vemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, donde nos dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos entonces que el liderazgo de la iglesia tiene un propósito claro y muy definido. Veamos cuáles serían. Por ejemplo, equipar a los santos y ayudar a los creyentes a madurar en la fe. 2. Promover la unidad y guiar a la iglesia hacia un mismo propósito, que es Cristo. 3. Servir de ejemplo
y mostrar con su vida cómo se debe vivir en la obediencia a Dios. Esas son las cosas importantes que un líder debe manejar. Entonces veamos cuáles serían las características claves de un verdadero líder cristiano. Debemos entender que el liderazgo no es solo una habilidad, sino es un llamado respaldado por un carácter piadoso. Me gustaría que mientras escuchas este audio o lo escuchas, me gustaría que después te tomaras el tiempo para leer 1 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 7 y Tito capítulo 1 verso 6 al 9, donde se nos muestra el cómo deber ser un verdadero líder. En estos textos se nos muestra el cómo ser un verdadero líder. Veamos entonces cómo es un verdadero líder. ¿No? Un líder entonces es irreprensible. Debe tener un testimonio íntegro y respetable. Debe ser un líder apasionado por Dios. En otras palabras, amar a Dios por sobre todas las cosas y buscar siempre su voluntad. Un líder también debe ser un buen administrador. Debe saber manejar tanto su vida personal como las responsabilidades que tiene dentro del ministerio. Un líder debe ser capaz de enseñar, no solo predicar, sino también discipular y guiar espiritualmente. Otro ejemplo, debe ser un hombre de fe y de mucha paciencia. Debe ser un modelo de constancia en la adversidad. Qué lindo, ¿no? Estamos viendo entonces cómo tiene que ser un verdadero líder cristiano, que no es igual al líder del mundo, porque como leía, los líderes del mundo se enseñorean y hacen lo que quieren, mas no será así entre vosotros, dijo el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que tomó una toalla, tomó un lavatorio y lavó los pies de los discípulos. No hemos sido llamados a ser servidos, sino a servir donde Dios nos haya puesto. Bien, quiero continuar con este tema, que creo que es bastante interesante para estos tiempos donde hay muchos que están dentro del ministerio, sirviendo en algún área de la iglesia, donde lamentablemente hay muchos que se han equivocado. Un líder tiene funciones en la iglesia, lo que quiero decir, múltiples responsabilidades, entre ellas tales como, por ejemplo, proteger y guiar al pueblo de Dios. Un líder es como un pastor que cuida a sus ovejas. En Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo exhorta a los ancianos de Efeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo que quiero decir, que esto implica que nosotros como líderes debemos guardar a la congregación de falsas doctrinas. Por eso que es importante que un verdadero líder cristiano tiene que estar preparado en la oración, tiene que estar preparado en la palabra de Dios para poder ser un buen guiador de muchas almas para el reino de los cielos. Una de las cosas importantes también que debe tener un líder es no ser para sí mismo, sino también debe estar atento a las necesidades espirituales de las personas. Como dijimos antes también, un líder debe corregir cuando tiene que corregir, corregir con amor, cuando alguien se desvía del camino. También un líder tiene que saber desarrollar y multiplicar nuevos líderes. Tiene que engendrar a otros, así como lo hizo Jesús y mandó a los suyos: vayan y prediquen. En otras palabras, multiplíquense unos a otros. Un líder no solo trabaja y trabaja solo, sino que prepara a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos enseña, amados, que el liderazgo cristiano debe formar discípulos comprometidos, no nombrar gente por nombrar. Tú, antes de preparar, si tú eres un pastor que está delante de una obra, antes de tomar a uno para liderarse, un hombre o una mujer,
primero tiene que pasar por el proceso de la preparación. Por eso, esto nos enseña que el líder cristiano debe formar discípulos, pero comprometidos. En otras palabras, debe saber delegar responsabilidades a personas maduras en la fe. También un líder debe crear una comunidad de crecimiento espiritual, fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Un líder debe evitar divisiones y trabajar para que la iglesia camine en amor y unidad. Jesús oró en el libro de Juan capítulo 17, verso 21, donde Él hace la oración más profunda que nosotros podemos ver en la Biblia, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos, como nosotros. Aleluya. Viendo todo esto que estoy hablando, analizando todo lo que debe ser un liderazgo, para lograr esto y ser un buen líder, un líder tiene que ser un mediador siempre de conflictos dentro de la iglesia. No debe ser uno que anda hablando con todos los problemas de la iglesia, sino debe ponerse por delante y tratar de solucionar los problemas. También un líder tiene que tener la importancia de enseñar, sí, de enseñar lo que es el perdón y la reconciliación. Un líder también debe promover una visión común basada en la palabra del Señor. Debe saber enfocar lo que quiere, porque muchas veces dentro de la iglesia nadie sabe para dónde va realmente, porque un líder no tiene claro lo que está haciendo dentro del lugar donde se le ha puesto. Viendo todo esto, hermano, que es lindo tener una posición de liderazgo, nos encontramos que hay riesgo también y desafíos en el liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo cristiano también enfrenta muchas tentaciones, desafíos, por ejemplo, tales como el orgullo, que está latente siempre ahí para sacarnos de lo que es el verdadero propósito de Dios, ¿no es cierto? Porque muchos cuando caen en este tema del orgullo piensan que el liderazgo es un estilo de poder y no de un llamado al servicio de parte de Dios. Puedes leer tú ahí Marcos capítulo 10, verso 42 y 45. También dentro del riesgo del liderazgo está el desánimo. ¿Por qué? Porque hay que lidiar con la crítica, la falta de compromiso de otros y la fatiga, ¿no es cierto?, que a veces tenemos dentro de todo lo que hacemos. Lee Gálatas capítulo 6, verso 9. Hay distracciones también, ¿no?, dentro de todo el riesgo del liderazgo, ¿no es cierto? Distracciones de descuidar la oración, porque a veces estamos metidos tanto en tantas cosas que descuidamos lo que es la comunión con Dios. Hechos capítulo 6, verso 4 nos reafirma lo que estamos hablando. Otro de los riesgos también son las falsas doctrinas, cuando uno tiene que enfrentar enseñanzas erróneas que pueden desviar a la iglesia, ¿no? Puedes leer ahí 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Por eso que insisto en que un verdadero líder, alguien que está a cargo de alguna actividad dentro de la iglesia, tiene que ser una persona preparada, ¿no? Un buen obrero, una buena obrera. También me gustaría que viéramos dentro de este tema el modelo supremo de un verdadero liderazgo. Por ejemplo, Jesús es el mayor ejemplo de liderazgo. Su vida nos enseña mucho en relación a este tema. Él vivió siempre bajo obediencia, ¿no? En esa obediencia en total al Padre, ¿no? San Juan capítulo 5, verso 30. También sirvió en humildad. Juan capítulo 13, verso 14 al 15, yo te doy estos textos para que tú puedas estarlos leyendo, meditando, ¿no es cierto? Por el tiempo que tenemos a través de este medio no podemos ahondar y leer todos los textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, él en su ejemplo nos muestra que invirtió tiempo en sus discípulos, estuvo ahí con ellos. Marcos capítulo 13, verso 14, amó a Dios y dio su vida por los suyos, ¿no? Él le dio tanto tiempo a sus discípulos que dice que trasvasijó todo sobre ellos, ¿no? Durante más de 3 años y medio trasvasijó todo, le enseñó, ¿no es cierto? Y demostró con su vida que Él les amaba, ¿no es cierto? Y es ahí cuando aprendemos que tenemos que cumplir la gran comisión que Él nos enseña. Un líder que no entiende, no tiene clara la visión de cumplir la gran comisión,
es un líder que va a fracasar, ¿no? Por eso yo más que líder en la Biblia, yo hablo de siervos, de servidores, porque la Biblia sí o sí no me habla de líder. Y muchas veces nos tomamos de este liderazgo porque nos asemejamos al mundo, ¿no? Los líderes se enseñorean y hacen lo que quieren, como decía delante. Más Jesús, con su mejor ejemplo, dice que tomó un lavatorio, una toalla, ¿no es cierto?, y lavó los pies de los discípulos. Lo que tenemos que entender, que el liderazgo no nos puede sacar del enfoque de hacer la voluntad de Dios, ¿no? De tomar señorío sobre la gente, de creer tener toda la autoridad. Y también un líder lo que tiene que tener es respetar las otras autoridades también, no pasarla a llevar, ¿no es cierto? Porque si tú eres un líder y hay otro líder al cual tú tienes que entregarle algo, hazlo por el conducto correcto, no estés usando otros medios, ¿no es cierto? Porque si tú quieres que respeten tu liderazgo, tienes que también respetar a los otros líderes también, a los cuales están llevando algo en el Señor. Eso va dentro de la ética, que tristemente la ética está en crisis también en uno de los temas pasados que hablo. Bien, quiero ir concluyendo con este tema. El liderazgo cristiano no se basa en autoridad humana, sino en el llamado de Dios para servir a su pueblo. No se trata de buscar reconocimiento, sino de reflejar a Cristo en cada acción que nosotros tengamos. Un verdadero líder conduce con humildad, enseña con verdad, sirve con amor, forma a otros líderes, ¿no es cierto?, para que se mantengan fieles al Señor, ¿no? Y este es el propósito, para engendrar otros líderes que sean servidores del Señor. Un verdadero líder sigue el ejemplo de Cristo, no tenemos que olvidarnos de eso, que siendo el Hijo de Dios, se humilló para servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7 nos da una referencia en aquello. Entonces recordar en esta conclusión que un líder no es para ser servido, sino para servir. Es el que atiende, es el que brinda, es el que entrega, es el que está ahí presente, ¿no es cierto? Siempre dando tanto su vida por los demás, con el ejemplo, con el testimonio. No debe ser egoísta, debe preparar a otros para que también tomen lugares, ¿no es cierto?, de excelencia que Dios tiene dentro de la iglesia para que lleven a cabo la obra del Señor. Y lo importante, respetar a otros líderes también, ¿no es cierto? Si tú tienes gente sobre ti, respétalas, no pases a llevar las autoridades que otros tienen, ¿no es cierto? Respeta a los demás para que tú puedas ser respetado también. Así que bueno, todo eso tiene que ver con el liderazgo. Esto es lo que quería compartir con ustedes, es un resumen, esto es mucho más amplio, podríamos hablar mucho más. Siempre digo que estoy dispuesto a ser invitado donde ustedes necesiten compartir algo, cualquier tema. Creo en Dios, estar preparado para poder compartir cualquier tema que ustedes puedan necesitar. Estoy para servir, ¿no es cierto? No como enseño, para ser servido, ¿no? Así que estamos dispuestos para compartir. Y cualquier pregunta que puedas tener en relación a diferentes temas, házmela. Trataré de responderla lo más breve posible, ¿no? Y te recomiendo que te suscribas al canal. Toca la campanita ahí, suscríbete para que sí tengamos más audiencia y más personas que puedan escuchar estos temas, que lo único que pretende Dios a través de mi vida es que tú te motives también a leer la Escritura, estudiar la palabra del Señor y hacer la voluntad que Él requiere, ¿no? Son temas diferentes, son dosis cortitas, a veces un poquito más largas, depende del tema, ¿no es cierto? Y este es un tema que se me pidió que lo pudiera dar, porque lamentablemente el liderazgo está en crisis, está tambaleando, porque ya no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y como decíamos, uno de los riesgos del liderazgo es el orgullo, que te aparta de la verdadera voluntad de Dios, te quita la humildad y te hace creer, confiar en tu propia capacidad, y sabemos que somos limitados, pero si confiamos en Dios, podemos hacer las cosas que son imposibles, posibles. Así que donde quiera que estés, Dios te bendiga con esta palabra, compártela con otros. Recuerda que somos llamados a servir y no a ser servido. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, en el país que te encuentres. Oro para que Dios bendiga tu vida y te use como un instrumento, ¿no es cierto?,
con poder, con milagros, con señales, y que cada día estemos más cerca de Dios y seamos mejores para extender el reino de Dios. Que la paz del Señor esté contigo.